ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración.
Buen día, amada iglesia Sion, Dios los bendiga. Nos gozamos en este día de saludarlos, estar por estos medios comunicándonos y pues presentarnos. Somos la familia Godínez Rosales, mi esposa, la hermana Lili Godínez, para servirle, hermanos, para los que no me conocen, y el hermano Alberto Godínez, para servirles, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a iniciar este tiempo con una lectura bíblica que vamos a ver ahí en el libro de los Salmos, en el Salmo 84, versículos del 4 al 7. ¿Sí? Dice: bienaventurados los que hablan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para iniciar este tiempo de adoración, de lectura, de alabanza a nuestro Dios. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por este tiempo, Señor, porque tú permites, mi Dios, que podamos escuchar tu palabra, que podamos adorarte, Señor, que podamos estar aunque sea en la distancia, pero unidos en espíritu, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor. Guíanos, Padre, para hacer la mejor adoración, Señor, la que te goces, Padre Santo, con tus hijos, con tu pueblo, mi Dios. Sea para gloria y para honra tuya este tiempo, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Amén. También en esta semana estamos muy gozosos porque cumplieron años el hermano Ornelas y mi hermana Blanca. Queremos felicitarles y le pedimos al Señor que conceda el anhelo de sus corazones, y les mandamos un beso, un abrazo, y deseamos de todo corazón que se encuentren bien, hermanos, y le damos gracias a Dios que les permitió cumplir muchos años más, muchos, yo creo que sí. Dios me les bendiga, hermanos. Un beso. Les amamos, hermano. Igual reciban, hermanos, y reciban un abrazo por parte de la iglesia. Yo creo que todos por igual les amamos. Gracias a Dios por sus vidas, y siga bendiciéndolos nuestro Señor. Para iniciar, hermanos, con nuestro periodo de alabanza, los invito nuevamente al libro de los Salmos, y en Salmo 84, 1 y 2. Vamos a leerlo, hermanos, para iniciar. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Amén. Amén. Preparemos nuestros corazones, hermanos, para alabar a Dios por medio de este periodo de cantos. Vamos a hacer una oración para iniciar, dándole gracias a Dios porque tenemos un grupo de alabanza que nos dirige también. Que Dios les siga usando y los bendiga y los guarde siempre. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Dios, por este tiempo, porque, Señor, por medio de ti, Señor, vienen las cosas, y Padre, ayúdanos a hacerlas de la mejor manera para ti, para gloria y honra tuya, Señor. Bendice, te ruego, a Daniel, a Carolina, a Sara, a Eric, Señor, que sea, Señor, siempre, Señor, tu Espíritu Santo, guiándoles, dando esa fortaleza, Señor, dándoles sabiduría, discernimiento, Señor, también para preparar los cantos que hemos de dirigir, Señor, hacia ti, Señor. Ayúdanos, Padre, como iglesia, a adorarte en la mejor manera, Señor, para gloria y para honra tuya, Señor. Lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y por Él mismo te doy gracias, Padre. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y vamos a alabar a Dios por medio de estos cantos. Separará del amor de Cristo, quien nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién
nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación, angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré,
te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Dios escucha la oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, su victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio, es porque está trabajando. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él
extiende sus manos. Es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. O estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Y estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él.
Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Gracias a Dios y gloria a Él porque nos permite gozarnos por medio de su alabanza, de la alabanza para Él. Hermanos, los invito ahora a que pongamos nuestro corazón dispuesto para recibir la palabra de Dios, nuestro Señor, por medio de nuestro hermano pastor Edgar Miranda. Y prepárense, hermanos, prepare su corazón, amada iglesiación, para el mensaje de Dios, recibirlo por medio de Él, por medio de nuestro hermano. Vamos a orar, hermanos. Amado Señor y Dios, Padre Santo, te alabo, Señor, bendigo tu nombre y agradezco, Señor, este tiempo. Gracias, Señor, que nos permites alabarte, Señor, que nos permites gozarnos como iglesia, Señor, dándote la oración, Señor, por medio de estas alabanzas, Padre. Y hoy te ruego, Dios, prepara nuestro corazón, Señor. Quita, Señor, todo lo que estorbe, Señor, para recibir, Señor, solamente tu palabra, Señor. Ruego bendigas a mi hermano Edgar, sigas bendiciéndolo, Señor, sigas usándolo, guardes el matrimonio con nuestra hermana Cari, Señor, guardes a sus hijos, Señor, que podamos pronto, Señor, gozarnos, verlos personalmente, Señor, aquí en Ciudad Juárez, Señor, y todo, Señor, te lo pedimos, Padre, para tu gloria, Señor, y todo por medio, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, prepárese para Dios les recibir bendiga, el hermanos. mensaje. Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Agradezco al Señor nuevamente por la oportunidad que me da de compartir la palabra con ustedes en esta mañana de domingo. Y en esta ocasión vamos a estar comenzando un estudio de una carta, una de las llamadas cartas pastorales del apóstol Pablo. En esta ocasión hablaremos acerca de la carta de Pablo a Tito.
Y para que vayamos comprendiendo un poquito más de lo que vamos a estar viendo, si el Señor lo permite, en estos domingos a través de esta carta, me gustaría recordar algunas cosas que ya hemos platicado antes acerca de la labor del apóstol Pablo. Recordemos que el apóstol Pablo era un apóstol, era un enviado, hacía una labor de lo que ahora conocemos que hacen los misioneros. Él iba a un lugar en el cual Jesucristo no había sido predicado y él se dedicaba a estar ahí un tiempo, compartir la palabra del Señor, plantar una iglesia en ese lugar y entonces ir a otro lugar a repetir el proceso. Para esto, entonces, para poder dar un seguimiento adecuado a este trabajo que él estaba haciendo, él hacía básicamente tres cosas. Una, regresaba en algún momento a esos lugares en donde él había plantado ya la palabra, o enviaba a alguien, alguno de sus colaboradores, para que hicieran esa labor, o enviaba una carta por medio de lo cual seguir dando instrucciones a esa congregación. En este caso, en la carta de Pablo a Tito, vamos a encontrarnos que hay, curiosamente se notan dos de estas características. Pablo había llegado a ese lugar hace algún tiempo y en este momento está enviando una carta a alguien que él ya había enviado a este lugar para darle el seguimiento adecuado. Este es Tito. Vamos a hablar un poquito más adelante acerca de quién era Tito. Pero encontramos eso. Ahora, también recordemos una cosa. ¿Por qué Pablo hacía esta clase de seguimiento? Decíamos antes que las iglesias, los seres humanos, nosotros tendemos siempre a desviarnos de lo que Dios quiere. Siempre necesitamos estar en constante recordatorio de lo que Dios quiere, del camino adecuado, de la verdad, para que podamos vivir adecuadamente. No basta con exponernos una ocasión a la verdad, tenemos que estar constantemente siendo expuestos a ella. De lo contrario, llegamos a pensar que muchas de las cosas que estamos haciendo en ese momento son de Dios cuando en realidad no lo son. Para Pablo era muy importante entonces dar esta clase de seguimiento y constantemente seguir enseñando y enseñando y enseñando, como lo dice en alguna de sus cartas, lo mismo que ya les había dicho antes. Pero él decía, para ustedes es de mucho provecho, necesitan estarlo escuchando. Entonces Pablo hacía este seguimiento para ayudar a las iglesias a reenfocarse, a buscar lo que Dios quería y poder autoevaluarse en ese momento, recibir la enseñanza del Señor por parte de Pablo y entonces ver si realmente estaban creciendo conforme a esa enseñanza. En este caso, encontramos a lo largo de la carta varios momentos en que se nos presentan esas razones por las cuales Pablo envía esa carta. Por ejemplo, se nos muestra que deja a Tito en este lugar para corregir lo deficiente. Recordemos eso. Las iglesias, entonces, constantemente se desviaban. Pablo, en sus cartas, usted va a notar claramente esa estructura, siempre habla acerca, en algún momento, habla acerca de cómo Dios quiere que se comporten. ¿Por qué hace eso Pablo? Porque de acuerdo a sus visitas, de acuerdo a los informes de sus colaboradores, Pablo observaba que en algún momento estas congregaciones ya no estaban viviendo de acuerdo a lo que Dios quería. Entonces, él tiene que recordarles eso y corregir lo que estaba siendo deficiente en las iglesias. En este caso se nos muestra así en la carta. También se nos habla acerca de que la preocupación de Pablo era resaltar la importancia de las buenas obras como una evidencia de que realmente somos parte del pueblo de Dios. Para Pablo era sumamente importante que todos, especialmente los creyentes, pero también los no creyentes, pudieran contrastar el estilo de vida del pueblo de Dios y el estilo de vida de aquellos que no son el pueblo de Dios. Esto debería producir un impacto positivo para ayudar al extendimiento del evangelio. Y por último, también se nos muestra que Pablo habla acerca de la necesidad de reconocer la superioridad de lo que él llama la sana doctrina. La sana doctrina. ¿Por qué Pablo habla acerca de la sana doctrina? Porque había una doctrina deficiente, una doctrina que no era sana, que estaba infiltrándose en la iglesia. Si juntamos todas estas cosas a lo largo de la carta, nos damos cuenta que Pablo, entonces, en lo general, está llevando a la iglesia a que sea una iglesia sana, una iglesia correcta, una iglesia que tiene salud de acuerdo a lo que Dios quiere.
Entendiendo eso, entonces, me gustaría que pudiéramos enfocar estos mensajes que estaremos viendo a través de esta carta en cómo se ve o cómo debe ser una iglesia que realmente es sana, de acuerdo a lo que Dios quiere. Vamos a enfocarnos en eso. Estas van a ser entonces algunas características de una iglesia que está realmente sana de acuerdo a lo que Dios quiere. Pablo coloca entonces nuevamente el estándar y vamos a estar viendo algunas características de una iglesia sana de acuerdo a ese estándar. Y en el día de hoy vamos a ver solamente 4 versículos, los primeros 4 versículos de esta carta. Y me gustaría enfocarlo de esta manera. En lo que me corresponde y en lo que alcanzo a observar en estos versículos, además de muchas otras cosas que podemos decir, me gustaría enfocarlo en esto. Me parece que Pablo está llevándonos en estos 4 versículos a contrastar el objetivo de la iglesia, quizá el objetivo de esta iglesia en Creta, con el objetivo de una iglesia que está realmente sana. Y la idea es, en estos 4 versículos, Pablo nos va a hablar acerca de que una iglesia sana se esfuerza en mantener claro su propósito. Se esfuerza en mantener claro su propósito. De alguna forma lo hemos mencionado en algunos de los mensajes anteriores, hablando de otros pasajes. Para Pablo era sumamente importante enfocar a la iglesia en su propósito. Como lo vamos a ver un poquito más adelante, si una iglesia pierde su objetivo, el objetivo correcto, de acuerdo a lo que Dios quiere, entonces pierde su eficacia. Todo lo demás está en función de para qué se autopercibe la iglesia que está aquí en la tierra. Si la iglesia puede tener muchos, o mejor dicho, muchas iglesias tienen objetivos muy loables, muy buenos, ayudar a la gente, ser un impacto positivo en la sociedad, no sé, esa clase de cosas, que son muy buenas, son muy importantes esas. Y en algún momento pueden llegar a servir también para el objetivo de la iglesia, pero no son necesariamente el objetivo adecuado. Y cuando la iglesia se concentra solo en eso, olvidando su verdadero objetivo, entonces pierde su eficacia. Ya no tiene razón de estar aquí. Para Pablo entonces es sumamente importante el reenfocar a la iglesia y lo hace de una manera magistral, me parece, a través de estos 4 versículos, manteniendo claro el objetivo entonces. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, porque una iglesia sana mantiene claro su objetivo, mantiene claro su propósito, el propósito por el cual está aquí en la tierra. Y me gustaría que pudiéramos ir viendo entonces estos versículos. Vamos a ver el versículo número 1. ¿Cómo una iglesia sana entonces puede mantener claro su propósito? Veamos esto. Versículo número 1. Pablo, dice este versículo, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Recuerde que nada de lo que hay en la palabra está colocado ahí al azar. Nada está colocado ahí solo para rellenar un espacio. Todo tiene una razón de ser. Y en este caso, Pablo se encarga de enfatizar al menos 2 palabras con respecto a sí mismo en este primer versículo, de hecho, desde la primera frase. Pablo, siervo de Dios, siervo y apóstol de Jesucristo. Veamos esto primeramente. ¿Qué era siervo? Bueno, literalmente la palabra en el idioma griego es la palabra esclavo. En nuestras traducciones generalmente ya encontramos esta otra referencia, siervo. Un siervo puede ser cualquier otra persona en nuestra connotación, en nuestra actualidad. Pero en el contexto en el que Pablo está escribiendo y como la gente lo entendía en ese momento, está hablando literalmente de un esclavo. Ahora, había en lo general en el mundo antiguo 2 clases de esclavos. Uno es aquel que era de alguna forma contratado, trabajaba por un salario, estaba así al servicio de otra persona, pero era contratado, era comprado y al final de cuentas no tenía, digamos, no había una relación más allá que una laboral. Y la otra clase de esclavo era la que ya todo el mundo conocemos y era la más común, era la de alguien que era comprado y que no tenía derechos, no tenía voz, no tenía ningún tipo de decisión, era alguien que mandaba en todas las áreas de la vida de esa persona.
Independientemente de cuál de las dos opciones encontremos, siempre se refiere a que el esclavo era la clase social más baja. Y no solamente eso, entonces Pablo está refiriéndose a esta segunda categoría, la persona que no tiene derecho, que no tiene voz, que simplemente obedece lo que su amo le pide. Y él se autoidentifica como esclavo, siervo, esclavo de Dios. Él se autoidentifica, si él se comparaba con esa última clase de esclavo que comentábamos. Esto denota un profundo sentido de humildad, y él hace referencia de alguna forma, porque ellos entendían muy bien ese término, a que él había sido comprado por el Señor y que ahora él se debía total y completamente a este nuevo amo que él tenía. Él no tenía derecho a opinar, él no tenía derecho a discutir las decisiones de su amo, simplemente estaba ahí para obedecer lo que Dios le decía. Pablo entonces, al aplicarse ese título y mencionarlo aquí, está mencionando que él está total y completamente sometido a la voluntad de Dios. Y por otro lado encontramos que él comenta que él es un apóstol. Él es un apóstol de Jesucristo. ¿Qué era un apóstol? Sí, ciertamente en algún momento, y quizá ya para ese momento, especialmente en la iglesia cristiana, este ya era un título de autoridad. Era alguien que había sido delegado directamente por Jesucristo, porque él así lo quiso, y era encargado de liderar, de guiar a la congregación, a las congregaciones, a las iglesias nacientes. Apóstol literalmente significa eso, enviado. Era alguien enviado por Dios a dar el mensaje o a hacer lo que esa persona que le enviaba le decía que hiciera. En este caso, apóstol, cuando Pablo está hablando acerca de eso, sí está hablando de todas estas cosas, pero él está diciendo que él ha sido enviado por Jesucristo para hacer lo que él le pide, para decir lo que él le pide. Es decir, su mensaje no provenía, es lo que está afirmando él, que no provenía de su propia mente, de su propia emoción. Su mensaje no estaba solamente comunicando conclusiones personales u opiniones personales. Pablo, al decir que él es un apóstol de Jesucristo, está diciendo: yo soy enviado por Jesucristo para dar su mensaje, no el mío. Entonces, él se identifica como un predicador del evangelio, predicador de las buenas nuevas de Jesucristo, y como lo menciona en otros lugares, predicador de este evangelio y solo este evangelio. No son solo sus ideas, sino que es un mensaje que está garantizado porque Jesucristo es quien lo envía. Habiendo mencionado esto, podemos entender qué es lo que Pablo está intentando decir aquí entonces, y enseñándole a Tito por lo que él estaba atravesando ahí en la congregación, que él estaba pastoreando en ese momento. Pablo está diciendo: necesitas mantener tu enfoque, necesitas mantener tu propósito, y la mejor manera de recordar eso en ti específicamente es recordando tu identidad. Pablo se está colocando en muchas ocasiones en sus cartas como un ejemplo. Él dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y en este caso, él, para poder afirmar a Tito en su labor pastoral, en su labor de liderazgo ahí en esta iglesia que él estaba liderando, Pablo se coloca a sí mismo diciendo: yo soy un esclavo del Señor, yo soy un apóstol de Jesucristo. Eso es lo que tú eres, Tito. Debemos recordar entonces nuestra identidad. Esa es una manera en que podemos mantener nuestro objetivo, recordando nuestra identidad. Nosotros, al igual que Pablo y al igual que Tito, somos simples esclavos del Señor, para dar un mensaje que no nos pertenece, un mensaje que no nació de nuestra mente, que no nació de nuestro corazón, sino que hemos sido comprados para dar este mensaje sin dudarlo, sin cuestionar las razones de Dios para poder enviar ese mensaje. Es Dios nuestro amo, es Dios quien nos ha comprado, y nosotros somos sus esclavos y sus enviados para ello. Toda iglesia sana, o mejor dicho, toda iglesia que quiere permanecer sana, necesita mantener su propósito, y ese propósito va a estar dado por cómo se autoidentifica, recordar esa
identidad de esclava y de apóstol es lo que le va a ayudar a mantenerse en ese propósito. Cuando las iglesias, cuando su identidad es correcta, entonces cumple su objetivo, porque entonces recibe la orden de Dios, no la discute, no se pone a pensar en que si el mensaje va a ser adecuado o no, o va a ser conveniente o no para sí misma, simplemente acata la orden y va y la ejecuta. Y entonces se mantiene en su objetivo y entonces cumple su misión. Cuando las iglesias no están recordando quiénes son, entonces pueden llamarse esclavas de Jesucristo. Pueden autodefinirse así, pueden ponerlo en el título de sus templos, pero eso no garantizará que sea así. Al contrario, se estarán elevando quizá a la misma estatura de esa autoridad de Jesucristo en sus mentes, obviamente. Estarán pensando que pueden debatir con el Señor, que tienen mejores ideas, que tienen mejores estrategias que el Señor, pero eso estará simplemente diciendo que esa iglesia habrá perdido su eficacia, porque ya no se percibe como esclava, porque ya no se ve como un apóstol, como alguien que es enviado para dar un mensaje que no le pertenece, sino un mensaje que es de parte de su amo. Entonces, una iglesia que se autocomplace, que ha dejado de percibirse como una esclava a disposición de Dios o como una enviada de Él, no de sí misma, está destinada a desaparecer. Estoy hablando de las iglesias locales y usted y yo conocemos muchas de estas iglesias que hace tiempo existían o hace poco quizá y ahora ya no más. Esta situación que estamos viviendo actualmente, créame, es un gran filtro va a ser un gran filtro en el pueblo cristiano, no solamente en los creyentes en lo individual, sino en las iglesias. Vamos a ver cuántas congregaciones realmente estaban adoptando esta identidad y se percibían como esclavas, como enviadas del Señor, y cuántas estaban solamente para su propia conveniencia. Una iglesia que se comporta de esta última forma está destinada a desaparecer, con pandemia o sin pandemia. Está destinada a desaparecer, porque ya no tiene razón de ser sobre la tierra. Y entonces solo basta un momento de crisis para darse cuenta que su fundamento y la base en la cual estaban ellos colocados no era firme. Seamos entonces esa clase de iglesias. Vivamos conscientes de esa identidad y cumpliendo nuestro propósito. Somos esclavos, somos enviados de Dios y nada más. ¿Por qué hacemos eso? Pablo menciona claramente ahí eso, que él era un enviado de Dios y un apóstol de Jesucristo, llamado, dice ahí, en el mismo versículo, llamado para que, mediante la fe, los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Entonces, característica número 2, o mejor dicho, principio número 2 para mantenernos en el objetivo si queremos ser una iglesia sana. Tenemos que servir en favor de los elegidos de Dios. Servir en favor de los elegidos de Dios. Es decir, el Señor nos ha colocado como esclavos y como sus enviados. ¿Para qué? Para que nosotros ayudemos a otros que Él también está llamando para sí. No sirve de nada que nosotros nos autopercibamos como esclavos de Dios si cuando el Señor nos manda a servir al otro, nosotros damos un paso al costado o un paso hacia atrás. No somos esclavos realmente, pero nos vamos a dar cuenta que el Señor envía a sus esclavos, a usted y a mí, envía a sus esclavos para ayudar o en favor del resto de sus elegidos. Y así se percibía Pablo. Yo soy un esclavo, soy un apóstol y estoy llamado para que mediante la fe los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión. Yo estoy enfocado en eso. Ahora, ¿qué significa eso? Que usted y yo estamos aquí como iglesia para servir a el resto de la iglesia de Dios. ¿Cómo se les llama en este pasaje? Los elegidos de Dios. En otros momentos quizá podemos conversar un poquito más acerca de esos términos y de esos conceptos de los elegidos de Dios, pero entendemos por lo que la Biblia dice que el Señor es quien elige a aquellos que ha de salvar. Nosotros no conocemos a todas esas personas. Incluso en las propias congregaciones sabemos eso. No todas las personas que asisten a una congregación son realmente salvas.
Pero dentro de la iglesia, dentro de la congregación o fuera de ella, también hay muchos otros que en este momento viven de una manera muy distinta a como Dios quiere, pero Dios ya les ha elegido. Nosotros no sabemos eso, pero no sabemos quiénes son, mejor dicho, pero estamos ahí para servirles, para que ellos lleguen, como dice este pasaje, a conocer la verdadera religión. Para servir, pues, a los que Dios ya ha alcanzado y visiblemente podemos ver, observarlo, o a aquellos que el Señor todavía no ha alcanzado, pero que ya ha elegido. Para eso es que estamos aquí. Debemos entonces servir en favor de los elegidos. Y eso es lo que nos mantiene en el propósito de la iglesia. Estamos para alcanzar a quienes Dios ya ha elegido para sí, y estamos para ministrar a aquellos que Dios no nos ha mostrado que ya ha elegido, pero que seguramente Él ya ha hecho esa labor. Esta es una misión de amor. No se puede entender de otra manera. Porque servir a los demás, como la Biblia menciona, como lo vemos en el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, servir a los demás demanda amor. Y verdadero amor, no el amor que observamos fuera de la iglesia, en las películas, en los libros. No. El amor bíblico demanda una entrega, independientemente de la reacción, de las decisiones de la otra persona. El amor bíblico es una entrega, es una acción, no es solo un sentimiento, es una entrega, es una acción. Recordemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, y entonces hizo algo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que que dio a su Hijo. No solamente Dios sintió algo bueno por nosotros, Dios dio, independientemente de que muchos no valorarían la vida de su Hijo. Dios amó, y esa es la manera en que debemos de cumplir esta misión de servir en favor de los elegidos de Dios, ya sea que los conozcamos o no en este momento. ¿Sabe qué significa eso? Que como no conocemos quiénes son creyentes o no en este momento fuera de la iglesia, nuestra labor es ir por la vida siendo como Jesucristo con todos, tratando a todos con esa clase de amor con la que quisiéramos que nos trataran a nosotros. Vaya, tratando a todos con la misma clase de amor con la que Jesucristo nos ha tratado a nosotros. Y eso nos mantiene en nuestro propósito, porque la iglesia está llamada a amarse mutuamente, y de esa manera la gente sabrá que somos discípulos de Jesucristo. Y estamos entonces aquí para eso. Pero no solamente, ese es, digamos, el medio, la estructura, pero lo que está Pablo diciendo aquí es que él fue llamado para servir en favor de los elegidos de Dios, para que lleguen a conocer la verdadera religión. Esta frase tiene que ver más que nada con un proceso. Lo que está diciendo Pablo es que él fue enviado por Dios para dar el mensaje de Dios. Él está al servicio de Dios para ayudar a otros a crecer en este conocimiento de la verdadera religión. Estamos aquí para ayudarles en lo que Pablo dice, en lo que Pablo llama a conocer la verdadera religión. Para que veamos un poquito más, déjenme leer esta otra versión de ese mismo pasaje. Pablo dice así: yo, Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, escribo esta carta. Mire lo que dice en esta versión. Fui enviado para proclamar fe a los que Dios ha elegido y para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Para enseñarles a conocer la verdad que les muestra cómo vivir una vida dedicada a Dios. Cuando Pablo está diciendo, fui llamado para que los elegidos de Dios lleguen a conocer la verdadera religión, lo que está diciendo aquí es, estoy llamado para entrenar, para capacitar a todos aquellos a quienes Dios quiera llamar, para que ellos lleguen a conocer cómo deben comportarse en relación a Dios, para que ellos puedan vivir de una manera digna del evangelio que les ha sido predicado. Eso es lo que Pablo menciona a lo largo de todas sus cartas. Su labor era discipular, en términos
que usted y yo podremos conocer un poquito más. Estamos aquí para ser discípulos de Jesús. ¿No le parece eso conocido? Bueno, Mateo 28, 18 al 20 nos recuerda eso. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cómo era? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Ese enseñarles que guarden todas las cosas no iba a ocurrir en una clase, en un domingo. Tenía que ver con una interacción continua, constante, y el ambiente tenía que ser el amor. ¿Por qué? Porque todas esas personas, irremediablemente, como usted y como yo, lo podemos afirmar, en algún momento también fallarían, y en algún momento tampoco comprenderían, y en algún momento tampoco querrían ir, quizá dando algunas pisadas que deberían tomar. Pero ahí debería estar Pablo como apóstol, como enviado de Dios con su mensaje, como esclavo del Señor, con amor hacia estas personas para ayudarles una y otra vez. Esa era la labor de Pablo, servir en favor de los elegidos de Dios para que ellos llegaran a conocer esa verdadera religión, la manera en que debían comportarse delante de Dios. ¿Entendemos eso entonces? Cuando usted y yo estamos enfocados en esa labor, estamos enfocados en nuestro propósito. Así es como debería funcionar. Así es como deberíamos vivir. Si usted y yo estamos enfocados en amar a la gente de tal manera que aun cuando ellos fallen a otros o a nosotros, y aún así persistir como Pablo lo hacía, amándoles como el Señor Jesucristo nos ha amado en medio de nuestras fallas, entonces estamos manteniendo nuestro propósito. Sin importar cuántas personas haya en nuestra iglesia, cuánto dinero entre a la tesorería de la iglesia, cuánta fama podríamos tener alrededor, sin importar todo eso, si estamos haciendo esto, estamos cumpliendo nuestro propósito. Y de acuerdo a lo que dijimos al principio, estamos siendo una iglesia sana. Así que, ¿cómo está usted en este momento en eso? Porque estos tiempos han sido muy difíciles, muy complicados. ¿Cómo hacemos esto? ¿Será que esto solamente lo tienen que hacer los líderes de la iglesia? ¿Será que esto solamente es algo que lo tienen que hacer el pastor, los diáconos, aquel maestro o maestra de escuela dominical? ¿Sabe que esto es una labor de todos? Es una labor de todos. Así que cuando encontramos esto, encontramos que el Señor nos está ayudando, nos está llevando a que nos confrontemos con cómo está nuestra vida en esa clase de servicio a Dios. Tal vez nosotros no nos hemos esforzado así, o no hemos amado a los demás como debería, y entonces eso nos indica que no estamos percibiéndonos a nosotros mismos como realmente esclavos y enviados de Dios. Pero si fuera así, entonces yo le garantizo, porque Dios lo dice, que usted comenzará a comportarse de esta misma manera, a perseverar en su ayuda, su amor hacia los demás, y sobre todo a ayudarles a parecerse más a Cristo. Ahora, habiendo dicho esto, tenemos que mencionar que esto no es una tarea fácil. Esto es muy difícil. Es una tarea ingrata. Es sumamente incomprendida también. Si usted ha participado en alguna forma y en alguna parte del liderazgo, en algún grupo o en cualquier área de la iglesia, usted seguramente estará de acuerdo conmigo. Hay momentos muy buenos, momentos muy agradables, de mucha comunión, y hay otros momentos en los cuales la gente tiende a malinterpretar lo que usted y yo podemos hacer por ellas, y pueden ser muy desagradecidos por lo que hemos hecho por ellas. Pero al final, eso no debería de ser un factor suficiente como para que usted y yo dejáramos de hacer esta labor. Porque Pablo nos menciona y nos habla aquí que en realidad esta tarea, por muy ingrata y difícil que pueda llegar a ser, realmente sí es posible de lograrse. Por ello Pablo se asegura de crear la firmeza necesaria en la iglesia para que persevere en esta tarea. Ahora, ¿cómo lo hace? ¿De dónde saca uno la fuerza, la perseverancia para esa tarea en momentos difíciles, incluso como el que estamos viviendo? Bueno, Pablo nos lleva al versículo número 2 y nos muestra de dónde saca él o de dónde viene esa fuerza, ese poder. Pablo dice así, versículo número 2: nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Versículo 3, primera parte: ahora, a su debido tiempo, Él ha cumplido esta promesa. Dios ya nos había prometido la vida eterna. Dios no miente, e incluso la prueba es que Dios ya ha cumplido esta promesa. La razón
del poder de Pablo, de la perseverancia de Pablo, estaba en recordar esa esperanza de vida eterna que Dios había prometido y que ahora él ya vivía como hijo de Dios. Así que un tercer principio para ayudarnos a mantenernos en nuestro objetivo de poder perseverar, incluso de hacer lo mejor para la iglesia y para el que está a nuestro lado, es recordar en dónde debe estar nuestra confianza. Recordar en dónde debe estar nuestra confianza. Si usted no se afirma en esta verdad que estamos viendo ahorita, que vamos a explicar un momentito, usted puede comenzar muy bien la labor del Señor. Puede ser una buena persona, un buen líder, puede ayudar a mucha gente, pero cuando venga lo más difícil, usted caerá. Usted se desanimará a tal grado que dejará de hacer lo que estaba haciendo. Pero cuando usted recuerda esa confianza o en dónde debe estar esa confianza para hacer su labor, entonces usted perseverará en ella. Podemos cumplir esta tarea, dice Pablo, básicamente porque nosotros ya tenemos vida eterna. Y pase lo que pase, estamos ya seguros de que nuestro destino es eterno. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? Usted puede cumplir su labor fielmente y quizá nunca ser reconocida esa labor aquí en la tierra. Pero ¿sabe qué? No importa. Su ganancia no está aquí en la tierra. Y dos, no importa lo que la gente diga acerca de usted, si el Señor le ha salvado y le ha llevado por ese camino para servir a otros, aun cuando esos otros no lo reconozcan, Dios sí lo hace y Dios le recompensará. Y no importa lo que diga la gente, usted ya tiene segura esa vida eterna. Esta es la base de los mártires de la fe. Aquellos que han muerto siendo confrontados con la decisión de negar a Jesucristo o vivir, eligen, mejor dicho, negar a Jesucristo y vivir o afirmarse en Jesucristo y morir. Ellos eligen afirmarse en Jesucristo y morir porque ellos saben que no importa de qué manera les maten, tienen segura su eternidad. Y Pablo nos lleva a pensar en esto. Pablo dice, básicamente nos habla de que podemos cumplir con nuestra tarea porque fue Dios quien prometió la vida eterna. Y él menciona, incluye ahí una frasecita que estaremos explicando en otro momento también. Él dice que el Dios la prometió y Dios no miente. Dios no miente. Bueno, esto tiene que ver también con el contexto de la carta misma y de los cretenses a quienes Tito estaba pastoreando, porque esta isla, los habitantes de esta isla de Creta tenían la fama de ser mentirosos y tenían la fama de aprovecharse de la gente, y en contraste con ellos y sus dioses estaba Jesucristo y estaba Dios mismo, quien no miente. Y entonces Pablo está diciendo, podemos estar seguros entonces de eso, porque Dios no miente, su promesa es segura. Podemos avanzar, podemos continuar, pase lo que pase, porque estamos seguros de que nuestro destino eterno ya está fijo. Nuestra confianza, entonces, no está basada en lo que usted y yo creamos o en los acuerdos que tengamos como iglesia. Nuestra confianza está en el carácter mismo de Dios, quien no miente. Dios es verdadero, Dios es fiel, y si ha prometido algo, entonces lo cumplirá. Y entonces no importa qué tan mal me esté yendo ahorita en el servicio del Señor, yo sé que Él no miente, y yo sé que Él siempre es fiel, y yo sé que Él cumplirá su promesa. Y entonces voy a perseverar aunque ahora no vea el fin del camino oscuro. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí. Dios, el carácter de Dios es eterno, es inmutable y es verdadero. Si Él nos ha dicho que nos dará esa vida eterna, Él lo hará así. Si Él nos ha dicho que en Jesucristo, por eso Pablo dice eso, que ya la ha cumplido esa promesa, es que en Jesucristo tenemos promesa de vida eterna, entonces así es. Y entonces podemos hacer todo lo que Él nos diga, sin importar las circunstancias, sin importar lo que diga la gente. Podemos hacerlo, podemos perseverar, no solo porque tenemos esta promesa de Dios, sino porque ya la estamos viviendo. El cambio de vida que ha ocurrido en nosotros antes y después de Cristo nos recuerda día a día
que Jesucristo cumple su promesa. Podemos cumplirlo entonces. Recordemos dónde está nuestra confianza, no en las circunstancias, no en nuestra experiencia, no en nuestra propia congregación. Está en Dios, quien no miente. Vayamos rápidamente entonces a estos segunda parte, versículos 3 y 4. ¿Qué otra cosa, qué otro principio podemos tomar en cuenta para ayudarnos a mantenernos en nuestro objetivo y ser una iglesia sana? Entonces podemos ver a partir del versículo 3 esto. Ahora a su debido tiempo Él ha cumplido esta promesa mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Se ha cumplido esta promesa. ¿Cómo? Mediante la predicación que se me ha confiado por orden de Dios nuestro Salvador. Un principio que usted y yo tenemos que tomar en cuenta siempre para mantenernos en nuestro propósito y ser una iglesia sana es ser fieles a la predicación del Evangelio. No cualquier predicación, no cualquier mensaje, sino la predicación del mensaje de Cristo. Pablo lo dice claramente. Se ha cumplido esa promesa y se ha dado a conocer mediante, dice, la predicación que yo he estado dando por órdenes de Dios. Y Pablo lo ha dicho muchas veces en sus cartas. El mensaje que él daba era a Cristo y a Cristo crucificado. El mensaje del Evangelio. ¿Quién es Jesucristo? Primero a los Corintios 15, del 1 al 5, nos habla claramente acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? El mensaje de que Jesucristo vino y fue enviado por el Señor para morir por nuestros pecados. Él fue muerto efectivamente, pero también fue resucitado. El mensaje del Evangelio y todo lo que se desprende de esta verdad es lo que Pablo se enfocaba. Si usted y yo queremos estar enfocados en mantener nuestro propósito, tenemos que ser fieles a ese Evangelio. Especialmente en tiempos como estos. Es muy relevante que podamos comprenderlo. Como ya lo dijimos hace un momento, esta situación es un filtro para muchas congregaciones. ¿Cuántos de ellos se mantendrán en esta verdad, en este mensaje de Jesucristo? ¿Y cuántas otras congregaciones están cayendo en el error de cambiar el mensaje con tal de no perder audiencia, de no perder asistentes cuando reabran los templos, con tal de no perder las ofrendas? ¿Cuántos están haciendo eso? ¿Cuántos están manteniéndose fieles a la predicación del mensaje de Cristo? Pablo sabía que esa vida eterna se había dado a conocer a través de lo que él estaba predicando. ¿Sabe qué significa eso? Que si usted y yo no entendemos esta parte, habrá mucha gente que no escuchará el mensaje de Cristo en este tiempo. Si usted y yo estamos cambiando el mensaje del Evangelio, escucharán algo que puede parecer muy cristiano, muy piadoso, pero que no es necesariamente el mensaje de Cristo. Y entonces esta esperanza de vida eterna no llegará a sus vidas, al menos no por nosotros. Y fíjese que usted y yo tenemos que dar cuentas al Señor en algún momento. Tenemos entonces que estar muy claros de esto. La gente quizás sigue en este tiempo pensando que Dios no existe o que Dios no está interesado en el mundo al ver todas estas cosas. Pero para Pablo era muy importante que ellos entendieran en su momento, allá cuando él estaba predicando, que Dios sigue siendo fiel y que Él no miente, y que si Él prometió la vida eterna, entonces esto es lo que Él les iba a hablar. Y nosotros, en medio de este tiempo en que la gente está cuestionando tanto lo que las iglesias hacen, lo que los líderes cristianos hacen, lo que Dios mismo hace, es importante que usted y yo nos levantemos y seamos fieles a ese mensaje, diciéndoles: Dios es fiel, Dios no miente, Dios prometió la vida eterna y Dios la cumplirá. Y enviar ese mensaje de Jesucristo sin importar si a nosotros nos parece conveniente o no, si nos parece lo más adecuado o no. El mensaje de Jesucristo, la palabra de Dios, es la verdad, es poderosa para cambiar las vidas y debemos creerlo, debemos ser fieles entonces a esa predicación, que las circunstancias no cambien esa verdad, que las circunstancias no nos hagan infieles a ese mensaje. Debemos ser fieles
especialmente si entendemos que nosotros solamente somos esclavos y enviados a dar un mensaje que no es el nuestro, entonces podemos cumplir ese mensaje. Seamos fieles entonces a ese mensaje y mantengamos ese objetivo que nos hará ser una iglesia sana. Y por último, versículo número 4. Otro principio, un último principio que quiero compartir el día de hoy con ustedes, un principio que nos va a ayudar a mantenernos en nuestro objetivo correcto para poder ser una iglesia sana. Dice el versículo 4, a Tito, es decir, Pablo está escribiendo estas cosas y menciona aquí a quién le lo está escribiendo. A Tito, mi verdadero hijo en esta fe que compartimos. Que Dios el Padre y Cristo Jesús, nuestro Salvador, te concedan gracia y paz. Entre otras cosas que reconocemos aquí, la manera en que Pablo escribía, encontramos a quién le estaba hablando. Y dice que era a este varón, Tito. Tito era un griego, que era un colaborador de Pablo en esta labor misionera que él iba en otros lugares. Y en algún momento entendemos que Pablo había llegado a esta isla de Creta y él, yendo en esa labor misionera, había otro lugar, y para poder dar seguimiento envía a Tito a que fuera a esta iglesia, a esta congregación en Creta, para ayudarles a perseverar en la fe. Y este hombre no era solamente entonces un colaborador. ¿Cómo había llegado a la fe Tito? Pablo lo menciona aquí. Era su verdadero hijo en esta fe que comparten. Es decir, parece entonces que Pablo le había hablado en algún punto atrás a Tito. Y Tito se había convertido al Señor, había sido regenerado por el Señor, se había agregado después a ese trabajo misionero de Pablo. Y entonces Pablo está diciendo aquí, este Tito, este griego, es alguien a quien Dios ha alcanzado a través de mi persona, a través del mensaje enviado por Dios a través de mí, en esta fe que compartimos. Miren, un último principio entonces que quiero compartirle en este momento para ayudarnos a mantener el objetivo y para entonces ser una iglesia sana, es que debemos reconocer los resultados de la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas. Los resultados de la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas. Mire, cuando la gente puede percibir el resultado de algo, entonces la gente puede dar un paso más hacia allá en su compromiso con ese algo. Mire, por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillito, muy pequeño. La razón por la cual estos productos que se anuncian en la televisión, que si el licuado que le hace reducir kilos de más, que si el aparato que usted está sentado en la sala de su casa le ayuda a tener una buena, un buen físico, lo que sea. La razón por la cual estos productos ponen generalmente a alguien usando este producto y poniendo cómo esta persona era antes de ese producto, es para que la gente pueda percibir que hubo una diferencia, que hubo un resultado como consecuencia de haber usado este producto. Y lo que hace entonces la gente es decir, bueno, si eso es lo que pasa, entonces yo quiero ese producto. Bueno, esto es mucho más profundo lo que estamos viendo aquí con Pablo, pero es algo similar esta acción. Lo que Pablo está haciendo aquí es colocar a este Tito y decir, miren quién era Tito. Y por consecuencia de yo haber actuado de acuerdo a lo que Dios quiere, Dios alcanzó a Tito y ahora comparte conmigo esta fe de la cual estoy hablando. Tito es una persona física, es una persona que muchos conocen y que él es la evidencia clara de que lo que Dios dice realmente da resultado, que el mensaje de Dios realmente da resultado. Tito entonces había sido alcanzado por Dios a través de la predicación de Pablo y ahora compartía con Pablo esa fe. Y Tito ya conocía, aunque Tito era en este momento el pastor de esa congregación, Tito ya conocía estas cosas que Pablo le está diciendo, pero para Tito, por lo que entendemos más adelante en la carta, era muy importante recordar eso, porque en algún momento parece que a Tito le menospreciaban también en esta congregación, en esta iglesia, en la isla, en Creta. Y Tito necesitaba recordarlo, tú eres un resultado de esto.
No te apartes de este proceso que Dios quiere. Tú mismo eres el resultado de lo que Dios ha dicho que hagamos y tú puedes evidenciarlo en tu vida. Así que ahí estaba Tito para mostrar claramente ese resultado de mantenerse en el propósito de Dios. Así que no menospreciemos los resultados de lo que Dios hace. Todos sabemos que en las iglesias estamos también en muchas ocasiones esperando grandes resultados y todo eso se reduce a los números. Todo eso se reduce a cuántas personas tenemos, cuántos cultos abrimos, cuánto dinero tenemos, cuántos likes en este momento, cuántas conexiones tenemos en las redes sociales. Pero ¿sabe qué? Eso no es necesariamente lo que debemos considerar para ver si hay un buen resultado. Lo que tenemos que hacer es actuar de acuerdo a este proceso que Dios nos muestra. Mantener nuestro objetivo, amando a la iglesia, ayudando a la iglesia, siendo perseverantes en la iglesia para poder ayudar a otros a crecer en Cristo. Y todo eso es el proceso que debemos seguir, aunque no veamos los resultados que quisiéramos en el tiempo que quisiéramos. Pero si seguimos así y confiamos que Dios es fiel y que Dios ha prometido dar esos resultados, entonces los resultados llegarán. A veces nos parecerán muy pequeños, insignificantes quizá, comparados con lo que otros están haciendo. Pero Pablo está aquí claramente diciendo eso no importa. Lo importante es darnos cuenta en este momento que lo que Dios dice es lo que realmente vale, lo que realmente da resultado. No menospreciemos esos resultados, al contrario, démoslos a conocer. Cuando usted y yo en la iglesia damos a conocer estos resultados de lo que Dios está haciendo, la gente es motivada entonces a decir, yo quiero eso. Esa es la razón por la cual, bueno, no la razón principal, pero es una de las razones por las cuales las iglesias bautizamos gente en presencia de muchas otras personas, incluso no creyentes. Es la razón por la cual deberíamos también estar ahorita dando a conocer el mensaje y dando a conocer los testimonios de las vidas transformadas, porque así la gente puede decir, si eso pasó con él, siendo como era, entonces tal vez hay esperanza para mí. Si eso pasó con esa persona, yo quiero lo que esa persona tiene. No menospreciemos los resultados. No menospreciemos lo que Dios nos ha dado como consecuencia de hacer lo que Él nos pide. Resaltemos esos resultados. Porque es Dios quien está trabajando, porque es Dios quien está siendo fiel, es Dios quien está alcanzando a uno o a muchos más de sus elegidos. Es Dios concediendo gracia y paz, como lo estaba haciendo ahora con Tito. Así que cuando las cosas se compliquen, como quizá en estos tiempos, cuando las cosas se compliquen, volteemos a nuestro alrededor. No veamos lo que no tenemos ahora. No tenemos nuestro templo, no tenemos nuestras reuniones, no tenemos todas estas actividades que hacíamos semana tras semana. No veamos lo que nos hace falta ahora. Veamos lo que Dios nos ha dado. Voltemos a nuestro alrededor y especialmente miremos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo y veamos cómo ellos han sido alcanzados por Dios, y eso nos ayudará a mantener nuestro objetivo, nuestro propósito. Es decir, Dios es fiel y lo que Dios dice da resultado. Mírese al espejo. Vaya todos los días, agradezca a Dios porque usted ha sido elegido o elegida por Dios, y usted es la evidencia para alguien más de que lo que Dios dice es cierto, porque Dios es fiel. Así que repasemos estas cosas. ¿Queremos ser una iglesia sana? ¿Queremos ser cristianos sanos? Lo primero que tenemos que hacer es recordar y mantenernos en nuestro propósito. Si perdemos nuestro propósito, no podemos ser una iglesia sana. Y para poder mantenernos en nuestro propósito, de acuerdo a lo que vimos ahora, tenemos que ayudarnos a recordar nuestra identidad. Recuérdese usted siempre, usted es un esclavo, es un apóstol, es un enviado del Señor Jesucristo. Decídase, a través de esa identidad, decídase a servir entonces a los elegidos de Dios, ya sean los que conocemos en la iglesia o aquellos que están a nuestro alrededor que no sabemos si el Señor les ha elegido ya. También ayudémonos a recordar siempre en dónde está nuestra confianza, porque es una tarea muchas veces difícil, ingrata.
Pero nosotros no estamos aquí para cuestionar a nuestro Señor cuando nos envía. Tenemos que continuar. Y el Señor nos ha dado una manera de continuar, y eso es recordando nuestra esperanza en la vida eterna por Cristo. Además, tenemos que ser fieles a la proclamación del Evangelio de Cristo. No vale la pena tener a muchas personas en nuestra iglesia, en nuestro templo, pero a ninguna de ellas les estamos dando el Evangelio de Cristo. Tenemos que ser fieles a ese mensaje para que esa vida eterna pueda ser llevada a ellos. Y por último, también tenemos que ayudarnos a recordar y reconocer siempre los resultados, celebrar lo que Dios está haciendo, celebrar las maravillas de Dios en nosotros y en la iglesia. Por eso en muchas congregaciones se acostumbra, quizá cada domingo se hacía, o quizá eventualmente, pero se acostumbra el estar dando un espacio para testimonios, para que veamos, Dios está trabajando, Dios está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer y lo está cumpliendo, y yo quiero eso. Y glorificamos a Dios por eso. Hagamos estas cosas. Cuando hacemos esto, nos mantenemos en nuestro objetivo y estamos en el camino de ser una iglesia sana. Que el Señor nos ayude entonces a esto. Evaluémonos a nosotros mismos, a nuestra congregación, en base a lo que Dios dice realmente de cómo debe verse una iglesia realmente sana. ¿Qué le parece si oramos entonces y podemos despedirnos en este momento? No sin antes invitarles a leer esta carta del apóstol Pablo a Tito, y leerla varias veces. Usted puede hacerlo varias veces seguidas, en una misma versión o en diferentes versiones. Por favor, hágalo. Se va a dar cuenta cómo el Señor nos ayuda a reconocer esta clase de principios ahí. Solo un consejo: si usted puede hacerlo, hágalo de corrido. No lo lea por partes, lea la carta del inicio hasta el fin. Y entonces se va a dar cuenta cómo su percepción puede ir cambiando acerca de lo que Dios quiere que usted conozca en esa carta. Vamos a orar entonces y que el Señor nos ayude a hacer esta clase de iglesia. Bendito Padre Celestial, te rogamos, Señor, que tú nos sigas ayudando. Gracias, Padre, porque en todo momento tú has estado con nosotros. Gracias, Señor, porque en medio de estas circunstancias tu palabra es enviada de una u otra manera, Padre. Y en este día tú nos has hablado en que podamos, Señor, ser esa clase de iglesia sana, esa clase de iglesia que este mundo necesita en este tiempo. Y nos has ayudado, Señor, a reconocer que gran parte de todo eso pasa porque entendamos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Que aprendamos a discernir, Señor, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo mejor, entre lo bueno, mejor dicho, y lo mejor todavía que tú tienes para nosotros. Señor, que no podamos entretenernos en aquello que sí realmente puede ser bueno, pero que no es nuestro objetivo. Ayúdanos a mantenernos en nuestro propósito y entonces podremos valorar todo lo bueno que tenemos que hacer. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a eso, que podamos decidirnos a seguir este ejemplo de tu Hijo, el apóstol Pablo, y a través de él seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ser como Él. Ayúdanos a mantenernos en nuestro propósito, en nuestro objetivo correcto. Ayúdanos a ser una iglesia sana. Te ruego, Señor, por los hogares de las personas que están escuchando este mensaje, Padre. Provee en abundancia, Señor, como solamente tú puedes hacerlo. Provee en sus mesas, provee en sus alacenas, Señor. Provee incluso para hacer bendición a otros, Padre. Provee los trabajos. Hay muchos que habrán perdido estos trabajos, Señor. Pero yo te ruego, Padre, que su fe no falte, que dependan cada vez más y más de ti, Señor. Y en este tiempo puedan ellos comprobar, Señor, tu fidelidad, en que tú les has pedido que ellos se enfoquen en tu reino, en tu justicia, Señor, y que todo lo demás tú se los añadirás. Te ruego, Padre, por sanidad en aquellos que han estado enfermos, que están enfermos actualmente, Padre. Señor, que nada de eso les permita retroceder en la tarea que tú les has dado. Te lo ruego, Señor, ayúdales a perseverar sabiendo que la vida eterna la tenemos segura en Cristo. Gracias, Padre, una vez más. Gracias, Señor, porque tú nos bendices con tu palabra y nos animas a continuar siendo la iglesia que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor Santo. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente, mis hermanos. Espero verles un poquito más adelante. Y por favor, continuemos estudiando la palabra del Señor para la siguiente semana. Que el Señor los bendiga grandemente, Padre.